violencia de género es una tragedia cotidiana en México. El clima de violencia de nuestro país en general lleva unos años desbordado y en una diversidad de contextos. Hay una violencia estructural y sistemática que necesita ser discutida. Por ejemplo, nuestras cifras son alarmantes. Entre 9 y 10 mujeres son asesinadas cada día en México y las mujeres son las principales víctimas de delitos sexuales. ¿Estamos ante un momento clave para lograr el cambio? Hoy en Diálogos desde la Frontera vamos a platicar sobre estos temas con la doctora Marlene Solís, profesora investigadora del Colegio de la Frontera Norte y especialista en trabajo, frontera y relaciones de género. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora Marlene. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Si pudiéramos empezar con el tema sobre cuál ha sido la historia de México frente a este tema de violencia de género. Sí, claro. Bueno, es una historia difícil de contar porque desafortunadamente es un referente México en el tema de violencia de género. ¿Por qué es un referente? Porque llevamos muchos años el movimiento social de las mujeres y el feminismo tratando de hacer visible una situación que no teníamos ni siquiera las palabras para nombrarlo. Y bueno, y el referente específico fue la situación que se vivió en Ciudad Juárez en los 90, ¿no? Cuando se empieza a descubrir de manera sistemática el asesinato de mujeres. Y eran asesinatos de mujeres por ser mujeres, que eso es algo muy importante de entender. Es cierto que hay más asesinatos de hombres, pero los hombres mueren en manos de hombres. Las mujeres mueren en manos de hombres y además es por su condición de género, por ser mujeres. Por eso decimos que se logró, digamos, definir esta particularidad y surge este concepto del feminicidio como concepto para dar cuenta de que se trata de asesinatos por un tema de misoginia, por un tema de discriminación hacia las mujeres, de desvaloración hacia lo femenino. Entonces, una vez que logramos tener este lenguaje, esta manera de nombrar lo que estaba pasando en este contexto en México en los 90, surge lo que hoy conocemos como el tipo penal de feminicidio, que es un instrumento que logramos también para que se hiciera justicia hacia las mujeres de una manera ejemplar, ¿no? Porque tienen condenas más largas, porque queremos que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia. Que bueno, esta es parte, digamos, de un movimiento internacional por los derechos humanos de las mujeres, que México ha hecho propio, ¿no? Y entonces, por eso creo que México tiene, digamos, esta particularidad, ¿no? De haber sido uno de los primeros países donde ocurre una situación tan sistemática, tan dolorosa, y que bueno, hoy en día también, por eso también es que logramos poder dar seguimiento a lo que está sucediendo, ya no solo en la frontera, sino en todo el país. ¿Y cómo es que si es algo que lleva, digamos, desde los 90 hasta actualmente, cómo es que se ha sentido un despertar, ¿no? O sea, ¿a qué se debe o a qué considera que se debe este despertar? Sí, estamos en una coyuntura especial en los últimos meses, sobre todo en este 2020, y desde mi punto de vista el contexto nacional ha jugado un papel muy importante. Es decir, el cambio de gobierno genera nuevas condiciones que nos permiten hacer más visible este tema, y yo creo que también hay un ánimo en general de la sociedad civil y de las mujeres en particular que queremos, digamos, participar de esta propuesta de gran transformación como lo plantea el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la 4T. Las mujeres queremos que sea un cambio para y con las mujeres. Entonces es como decir, queremos apostar a ese cambio, ¿no? Queremos que haya cambios verdaderos, que podamos detener la violencia hacia las mujeres. Desafortunadamente, parte también del contexto nacional es la violencia social,
que ha habido en los últimos años y que está muy, muy vinculado con la gran desigualdad social que se generó por políticas neoliberales de los últimos años, y porque también, quiero decirlo, y lo hemos visto desafortunadamente con mucho más claridad, que se construyó un Estado perverso, un Estado que no respondía a las necesidades de la población en ningún sentido, ni siquiera de seguridad. Un Estado que estaba muy vinculado también con el crimen organizado. Entonces, ese es un contexto muy, muy difícil. Es un tejido social totalmente roto y, por supuesto, las más vulnerables somos las mujeres. Entonces, yo creo que, digamos que yo lo veo como una oportunidad, como bien dices. Yo creo que si hay una oportunidad hoy en día, que aprovechando, digamos, porque no solamente es, digamos, el presidente diciendo que va a generar un cambio, que estamos ante la cuarta transformación, sino que hay todo un grupo, todo un equipo de gobierno que en verdad tiene este interés, ¿no? Entonces, yo creo que además hay un cambio a nivel de comunicación, a nivel de las redes sociales, que estamos mucho más presentes digamos, en la vida pública del país, dando seguimiento a los casos, queriendo ver soluciones, y eso es también, de pronto pareciera que hay más feminicidios, que sí que los hay, sí hay una tendencia a la alta, desafortunadamente, pero a eso debemos de sumar que tenemos más formas de dar seguimiento a los casos, ¿no? Y bueno, si le parece, para el siguiente bloque podemos abordar la cuestión de cómo visibilizar todos estos casos y estas demandas, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con la doctora Marlene Solís, hablando sobre el tema de violencia de género en México. Doctora, nos estaba platicando antes del corte la importancia de visibilizar estos movimientos feministas. Sí, bueno, retomando un poco esto de la coyuntura, ¿no? Otros elementos que están también presentes tienen que ver con un aprendizaje de las mujeres y de las nuevas generaciones. Hoy en día, lo que yo he estado observando es que hay una participación mucho más consciente porque se tienen más recursos culturales, más recursos de todo tipo, las mismas redes sociales, para que las chicas, las más jóvenes, estén teniendo muchas iniciativas muy interesantes y muy valiosas. Entonces yo creo que es un momento de escuchar, de escucharnos, escuchar a las mujeres. Eso es algo que lo hemos visto en los últimos meses con las manifestaciones que ha habido, bueno, en la Ciudad de México, y con las manifestaciones también que ha habido aquí en Tijuana, por ejemplo, ¿no? En la frontera norte. Yo creo que tenemos ya, digamos, este aprendizaje, y aparte que estamos muy cansadas. Eso también es algo que es importante decirlo, ¿no? Sí hay digamos, un hartazgo de la violencia, ¿no? De no poder salir a la calle con tranquilidad. A nosotras, las generaciones, digamos, ya que tenemos más edad, normalizamos un poquito más el tema de los cuidados, pero las chicas tienen todo el derecho de querer ejercer su libertad como ellas quieran, ¿no? Sobre todo porque ya tenemos una base de avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Tenemos ya instituciones que de alguna manera han estado acompañando este cambio, que han hecho un trabajo a nivel institucional, a nivel también normativo, y unas pequeñas acciones a nivel local, que yo creo que eso también nos ha permitido llegar a otro nivel hoy en día, ¿no? Decir, ahora queremos un paso más. Y por ejemplo, en esta coyuntura que nos está comentando, ¿qué está haciendo la academia? O sea, propiamente dentro de su campo, ¿qué están haciendo, ¿no? Ok, bueno, la investigación básica, ¿no? Digamos, de tratar de entender qué es la violencia de género, qué es la perspectiva de género. Ahí, pues, bueno, necesitaremos otro programa para hablar de qué es el feminismo, qué es la teoría feminista, qué es el pensamiento feminista, que es muy rico y yo creo que muy importante para las ciencias sociales. Ha logrado
abrir todo un campo de investigación en el que nos preocupa el tema de las relaciones desiguales, de la discriminación, de la desigualdad hacia las mujeres, que se expresa en todos los campos, en todos los ámbitos, en el trabajo, en la familia, en los espacios públicos. Entonces, verdaderamente tenemos que hacer un reconocimiento a la academia, porque gracias a, digamos, estas investigaciones, a este esfuerzo intelectual por entender cómo nos relacionamos hoy en día en la época contemporánea entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué pasa con la diversidad sexual también? ¿Qué pasa con las nuevas masculinidades? Entonces yo creo que la aportación ha sido muy, digamos, tendríamos que hacer un programa para poder irme a detalle de los conceptos y de la perspectiva, y una apuesta política también, ¿no? Dentro de la propia academia. Nosotros como mujeres algunas de nosotras estamos proponiendo que hoy en día necesitamos aproximaciones más holísticas, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué quiero decir con más holístico? Quiero decir con integrar saberes diversos, y el saber femenino en particular. Y por ejemplo, ese es un poco a donde iba la pregunta, es cómo se están vinculando, ¿no?, con estas otras esferas que también están tratando de apostar a lo mismo. Y un ejemplo de esto lo vimos en unas jornadas del Colegio La Frontera Norte sobre la violencia contra la mujer, y ahí nos plantaban unos mapas en donde están tratando como de identificar dónde están sucediendo todas estas feminicidios. Sí, el tema del mapeo ha sido uno de los recursos que se han utilizado, sobre todo por activistas, también desde el punto de vista académico, porque de hecho hay algunos estudiantes que están tratando de hacer mapeos y de estudiar cómo se vive en las calles la violencia de género, ¿no? O sea, hay investigación empírica que nos arroja datos y que nos ayuda a dimensionar los problemas, pero también hay investigación más cualitativa que nos ayuda a entender los procesos y cómo es que las mujeres resisten frente a todas estas violencias, y pues podemos identificar algunos procesos de cambio, ¿no? Por ejemplo, en la familia, no es lo mismo una familia hoy en día que hace 10 años. Sí. Las relaciones son muy diferentes, se vislumbran algunos cambios, pero también algunas resistencias, ¿no? Ese es un problema que hemos estado tratando de señalar, que los avances no son como quisiéramos, así lineales, sino que hay de pronto retrocesos y hay más violencia, porque justamente algunos hombres ven amenazados sus espacios de dominación, ¿no? Este es un elemento que hemos estado discutiendo y diciendo que parte del problema son estas crisis de las masculinidades, ¿no?, como les nombran algunos investigadores. Entonces, la academia pues ha hecho esas aportaciones, y en el tema del mapeo hay una activista que se llama María Salguero, que ya tiene un buen tiempo haciendo un mapa a nivel de la República, donde logra ir identificando los eventos de feminicidio en México. Y a nivel local también, justamente en las jornadas por la eliminación de la violencia de género, una chica estudiante de la UABC, Andrea Valenzuela, nos presentó también un mapa a nivel de Baja California, dando seguimiento, y ahí se ve muy bien cómo Tijuana, desafortunadamente, a nivel nacional está en el 5º lugar de feminicidios. Estuvo el año pasado en el 5º lugar de feminicidios en México. Muy bien. Bueno, si me permite, vamos a una pausa para regresar y ver un poco cuál es su perspectiva sobre qué es lo que viene, ¿no? Entonces, bueno, vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso en el programa Diálogos desde la Frontera. Seguimos con la doctora Marlene Solís hablando sobre temas de género y violencia de género. Doctora, hablábamos antes del corte sobre cómo la academia ha ido vinculándose con otro tipo de esferas para abordar el tema de la violencia de género. ¿Cuál ha sido su experiencia en este ámbito? Sí. Bueno, yo creo que hay un diálogo muy importante, ¿no?, entre academia y sociedad civil.
a lo largo de la historia del pensamiento feminista, ¿no? Ha sido como muy interactivo. Yo creo que algo que a lo que estamos llegando, algunas de nosotras, que tiene que ver con esto que te decía de una perspectiva más holística, que reconoce la complejidad de los fenómenos, cómo son multidimensionales y que por lo tanto tienen que abordarse desde distintas disciplinas y distintas miradas. Esa es un poco la apuesta holística, ¿no? Tratar de abordarlo no solamente desde lo meramente, digamos, intelectual, sino también a partir de distintas experiencias, desde por ejemplo, en la mesa, en la jornada que tuvimos en este mes de marzo en el Colegio de la Frontera Norte, tuvimos varias mesas. Una de ellas era desde el punto de vista de la psicología, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho la psicología para entender qué es la violencia y para poder atender a las víctimas de violencia, ¿no? Entonces, ese tipo de saberes se necesitan, o sea, tenemos que tener una visión integral para poder avanzar. También quiero mencionar algo muy importante, porque te digo que es un tema bastante complejo, ya con muchas dimensiones, ¿no? Y una de las cosas que me pareció importante de las mesas es esta idea de cómo hacemos justicia, ¿no? ¿Cómo hacemos justicia hacia las mujeres? Y ayer se decía, en esa ocasión se decía que necesitamos hacer labor de inteligencia ahora. A ese nivel estamos. Necesitamos no solamente estar reactivos, o sea, la policía reactiva un feminicidio y acudir sin tener más pistas que las que encuentra al momento, ¿no? Sino que se necesita ya hacer una labor más de inteligencia, saber cómo están operando, si estas personas que están ligadas al crimen organizado, como que otras, no sé, como quiénes son, dónde están. Por eso también el tema de los mapas es importante, ¿no? Esta inteligencia, ¿cómo podemos ser más inteligentes? O sea, respecto a este tema, por ejemplo. Bueno, en ese tema en particular estamos pensando en la acción policíaca, ¿no? Que en México hace falta mucha labor de inteligencia. Yo creo que a lo mejor estoy nombrándolo muy específico, pero creo que es algo que me pareció una de las cosas que se mencionaba en esa jornada, que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, porque hoy en día tenemos muchos recursos y esa labor de alguna manera las están haciendo las redes sociales, porque yo, por ejemplo, ahora me meto a mi Face y hay muchas páginas que dan seguimiento a las desaparecidas, que también allá hay una deuda muy importante para las mujeres, y sobre todo en la frontera norte. Entonces allí seguramente está detrás de eso como base las redes de trata, ¿no? Entonces necesitamos hacer con más contraloría, no solo social, no solamente nosotros, pero la policía también tiene que ser creativos, ¿no? Y ahorita nos está hablando de recursos. ¿Con qué recursos contamos en México para ir en contra de la violencia de género? Bueno, yo considero que ha habido avances importantes a nivel institucional y a nivel normativo. Yo pongo el 2011 siempre así como un punto, un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque a nivel constitucional se reconocen los derechos humanos. Entonces toda la Constitución adquiere otra dimensión, ¿no? Entonces reconocer los derechos humanos de las mujeres ya forma parte, digamos, de un cambio a nivel del país, ¿no? De cómo nos vamos a relacionar. Y cómo el Estado se erige como quien tiene la responsabilidad de que podamos ejercer estos derechos humanos. Entonces allí ya hay un avance, digamos, a nivel de las instituciones y de las leyes. Mencionaba alguna, ¿no? La Ley General para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Pero bueno, hay un conjunto de leyes, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, los compromisos internacionales que adquiere México, los propios institutos de la mujer nacionales y a nivel estatal,
Y como parte de esto, bueno, este mecanismo que digamos ya tiene pues más de 10 años de funcionar, que son las alertas de género, que justamente se trataron de implementar como una forma de decir, bueno, no queremos un Ciudad Juárez otra vez. Antes de que llegamos a ese nivel de feminicidios, pongamos una atención a nivel local de qué está pasando con las mujeres, qué problemas hay, cómo podemos mejorar la situación de las mujeres a nivel también normativo, porque hay dos formas de solicitar la alerta de género. Una es por agravio comparado y otra es por feminicidios. Okay. Son las dos formas. Y agravio comparado tiene que ver con que no hay suficientes instituciones o legislaciones a nivel local para garantizar la igualdad de género. Esas son. Y por ejemplo, esos son, digamos, los mecanismos institucionales y de gobierno. ¿Y cuáles serían los prácticos? Es decir, los que podemos hacer desde casa. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos participar? Ok, bueno, yo creo que ahí a nivel local las distintas instituciones también de gobierno, pero sociedad civil, que ha tenido un papel muy, muy importante, han creado distintos recursos, ¿no? Y yo creo que todos son valiosos. Todos son valiosos. Por ejemplo, está este colectivo de chicas aquí en Baja California que se llama Féminas, que ellas han tenido muchas iniciativas y que se han constituido en un grupo muy importante para las jóvenes, socializar formas de cómo cuidarse, espacios de discusión y de diálogo entre las chicas. Y bueno, también a nivel del local, creo que hay un software, por ejemplo, donde puedes descargarlo en tu teléfono y emitir una alerta, ¿no? Entonces son varios recursos a este nivel local que nos permiten tener algunos avances, ¿no? Pues para poder protegernos. Pero bueno, hacen falta bastantes. Sí. Bastante más. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, doctora, con este tema tan amplio que da para muchos programas. Esperamos contar con su presencia y seguir platicando sobre este tema, sobre todo ahora en marzo que viene pues todos estos eventos relacionados con los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces le agradecemos mucho el haber estado el día de hoy con nosotros. Sí, gracias. Y muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos el día de hoy en este programa. No olviden seguirnos por redes sociales y nos vemos hasta la próxima sesión.